¡Pam, pam! Segundo bloque en Semanario. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de la economía de la Argentina. Aunque en realidad nos llevaría, ¿cuántos programas? Prácticamente todo el año poder develar por qué hace décadas estamos tan mal los argentinos. Bueno, Aldo Micheli es mi invitado en esta oportunidad, licenciado en Economía y también contador. Gracias por estar acá, Aldo. No, gracias a usted por la invitación. Empiezo por el famoso dólar blue, que prácticamente se viene disparando todas las jornadas. ¿Qué significado tiene que continúe subiendo? Aunque el gobierno más de una vez dijo, ni siquiera los noticieros y demás debieran mencionarlo porque estamos hablando de algo que es ilegal. De los 15 o 16 dólares diferentes que hay, Sí. Yo creo que el dólar blue es que realmente demuestra el valor de la divisa norteamericana en pesos argentinos. Es el que Bien. realmente, el que determina todo en la economía es el dólar blue. Los otros dólares son dólares manejados a los efectos políticos de anclar la inflación. Bien. Ahora, el dólar sube porque hay inflación. Hace muchos años atrás la gente tenía la impresión de que al subir el dólar subía la inflación, pero es totalmente al contrario. Cuando hay inflación, el dólar tiene que responder, porque hay una relación de moneda entre los países. Estados Unidos tiene inflación 5%, 6%, y Argentina tiene inflación de 95%. Exacto. Entonces, en algún momento se tiene que adaptar el valor del dólar con respecto a la diferencia. Supongamos que en Argentina hay una inflación de 95 y en Estados Unidos de 5, el dólar tendría que subir el 90% en un año, que es la diferencia entre las dos inflaciones. Ahora, ¿la inflación qué es? La inflación es una demostración, es un síntoma de que hay una enfermedad en la economía. Bien. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿por qué se produce la inflación? Se produce la inflación por dos factores fundamentales. Uno es la emisión y el otro es la producción. Ni es la emisión sola, ni es la producción sola. Para que los niños entiendan, voy a tratar de simplificarlo lo más que se pueda si tengo tiempo. Pero te escuchamos atentamente. Supongamos que el país es todo lo que hay acá, Sí. y que hay acá hay 100 bienes y servicios. Bien. Y el Estado emite 100 pesos. 100 bienes y servicios. Con 100 pesos el promedio de cada uno de los bienes y servicios, el promedio es un peso. Bien. Pero si el gobierno, en vez de emitir 100, emite 200 y sigue habiendo 100 bienes y servicios, el precio promedio es 2 pesos. Bien. Eso es lo que pasa por el aumento de la emisión. Exacto, sí. Pero si a ese aumento de emisión le sigue un aumento de la producción, por ejemplo, si en vez de 100 bienes y servicios se producen 200 y el gobierno de 100 pesos pasa a 200, sigue siendo claro, el precio promedio 1%. Exacto, sí. O sea, esas son las dos cosas. ¿Por qué se produce emisión? Se produce emisión cuando hay un déficit fiscal, es decir, el gobierno gasta más de lo que recauda. Al no poder aumentar la presión fiscal, porque ya es muy alta, al no poder tener crédito, porque ya no nos dan los créditos suficientes, ¿qué tiene que hacer? Acudir a la emisión. Entonces, eso produce inflación. Y por otro lado, hay un factor muy importante, Cruz, que se llama confianza. Cuando la exención a la actividad privada es muy grande, cuando las leyes y la justicia no es normal, no hay inversión. Nadie va a venir a perder plata. Ni foránea ni propia tampoco. Exactamente, que propia hay mucha. Con la plata propia que tenemos nosotros y que está guardada, resguardada, diría yo mejor, si ese dinero por confianza viniera, solucionamos todos los problemas, Cruz. O sea que hay algo que es milagroso y que resuelve todo en muy poco tiempo, que se llama confianza. Pero es muy difícil obtenerla. Los factores políticos, porque los problemas nuestros no son económicos, son políticos. Porque problemas en la producción no tendríamos, ¿no? Porque tenemos la materia prima envidiada prácticamente por el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que traba que no se termine produciendo más? ¿Qué es lo que genera que se emita más? ¿Qué es lo que genera que digamos que no podamos recaudar e invertir de manera equitativa?
¿Qué es lo que traba? ¿Cuál es el límite? ¿O es puramente político? El problema, le vuelvo a repetir, argentino no es económico, el problema es político. ¿Pero a quién le conviene que no nos vaya bien? Le conviene a ciertos sectores inclusive internacionales. Es una ideología internacional. Si la gente es pobre, esa gente puede ser manejada. No es solución darle una asistencia, porque inclusive esa asistencia no les alcanza. Lo ideal sería darle un empleo y le soluciona dos problemas. Le soluciona el problema económico y le soluciona el problema moral. El trabajo. Claro que sí. Se siente útil a la sociedad. El problema es que la Argentina ha caído tan en el fondo que aún ni con trabajo uno deja de ser pobre en nuestro país. Ni con trabajo, porque ya ni siquiera el sueldo de un trabajador alcanza tampoco para llegar a fin de mes. Tal es la destrucción que ni siquiera se puede sobrevivir con uno, con dos o hasta con 3 trabajos. ¿Cómo se sale entonces? Porque si la política no tiene intención de un cambio, y nosotros cuánto podemos hacer para generarlo. El cambio tiene que ser acercar más confianza. Al acercar más confianza, porque como usted dijo recién, muy bien dicho, es un país que tiene todo. Es un país que no le falta nada. Como hay muchos países que son mucho más pobres que el nuestro. No se olvide que a finales del siglo XIX, principios del XX, estábamos entre los 7 primeros países del mundo. Tenemos recursos de todos lados, tenemos minería, tenemos clima, tenemos tierra, tenemos mares, tenemos todo. Simplemente hace falta la inversión. Pero para que venga la inversión, hace falta otra vez la confianza. Hace falta leyes firmes, leyes que se duran en el tiempo, equitativas. Lo que pasa es que el gobierno necesita recaudar más para poder asistir. Y eso es un ciclo vicioso. Ahora, le pregunto por las últimas decisiones de Massa para encauzar la economía. Muchas de ellas tienen que ver con frizar, desde los alimentos, y así podríamos seguir hablando de otros rubros. ¿Eso sirve, no sirve? ¿Es a corto plazo y después termina estallando todo? Yo me remito a lo que ha pasado en los últimos 50, 70 años en el mundo, no solamente acá. Eso no funciona. Ahora estamos escuchando, si bien hay controles en los supermercados, controles que también causan falta de confianza, falta miedo, porque entran instituciones que no tendrían que entrar, sí, claro, de acuerdo a la Constitución nuestra. Sí. Aún así, lo que estamos viendo, escuchando en estos días, es que hay un desabastecimiento, porque a las fábricas no les interesa vender. Nadie va a vender perdiendo, nadie va a producir perdiendo. La acumulación de capital es necesaria. Es necesario para hacer las inversiones, las grandes inversiones que necesita el mundo, el país, la tecnología moderna. Después, uno le escucha hablar también al presidente de la Nación y muchas veces se preocupa, ¿no? Habló de una inflación que está en la cabeza de la gente, una inflación autoconstruida, es lo que dijo ahora antes de la cumbre de la CELAC. Lo vamos a escuchar y después seguimos charlando. Nosotros tenemos que trabajar para que esa inflación se acabe. La inflación no es posible. La inflación es como que a uno le impide proyectar el futuro. Y por lo tanto es todo más difícil. Es cierto que lamentablemente los argentinos somos casi expertos en proyectar el futuro con la inflación. Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Bueno, aprovecho que es economista, porque dice, los economistas lo explican de esta manera, ¿no? Es autoconstruida. Se anuncia que va a aumentar la nafta y entonces ya se aumenta de por sí en otros rubros a sabiendas de lo que viene. Cuando estamos viviendo un proceso inflacionario tan acelerado, es una autodefensa. Si va a subir la nafta, vamos a tratar de evitar esa suba. Pero eso no es real. Eso no es real. Usted va a un supermercado
Claro que sí. Usted va a comprar Claro que bienes sí. y servicios, usted Sí. ve cómo sube. Eso Sí. es la inflación, no es que esté solamente en la cabeza. Ya está arraigado por cómo venimos evolucionando en el país. Es decir, yo no creo que sea simplemente un sentimiento o un pensar de la gente. ¿Y hay algo que se viene haciendo bien en este gobierno? A lo mejor quitar los subsidios de las tarifas. Eso habría que hacerlo, pero en otro contexto, un concepto más de confianza, que haya inversión. Así como, si usted, por ejemplo, ahora quitara los subsidios y equilibrara el déficit fiscal, habría un problema social muy grande. Eso no se puede hacer de golpe. Primero hay que incentivar a la inversión, darle la seguridad, y la inversión crea empleo, y el empleo crea salarios, y los salarios crean consumo, y los consumos crean impuestos del gobierno. Es todo un ciclo virtuoso que hace que la economía... Pero le vuelvo a repetir, todo es algo conceptual. Todo es político, todo es la confianza. Lo demás viene solo, y más en un país donde tenemos todo, Cruz, para poder avanzar. Iniciamos la charla incluso fuera del aire, y yo le decía, ¿tenemos salida? Porque estoy incrédula ante esa posibilidad, y me decía que sí lo tenemos. Yo creo que va a haber un cambio político, pero todo depende de la forma como se produzca. Ganar por poco no va a servir, vamos a ir con los mismos tropiezos que venimos hasta ahora. Para poder hacer un cambio realmente hay que ganar, pero por mucho. Primero, para que este sector no piense que tiene más posibilidades, por lo menos por un tiempo prudencial. Y segundo, que necesitamos los escaños en las cámaras de diputados y de senadores para sacar las leyes, para hacer los cambios que realmente la economía necesita. Gracias por la visita. No, muchas gracias. Órdenes, que ande bien. Buen domingo, que queda todavía por delante. Gracias, muy amable. Nos estamos yendo, igualmente. no queda más tiempo, pero claro, hacemos así, lo digo siempre, una especie de chasquido de dedos y ya nos volvemos a encontrar. Chau, que descansen, nos vemos. Adiós, chau, chau, chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.